Buenas noches, amada familia, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, verso 27. 5:27. Después de esto, dice la palabra de nuestro Señor así. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y los escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Pues Padre, te damos tantas gracias que nos hayas llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. Ciertamente estábamos sujetos a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestro corazón engañoso y perverso. Y ciertamente estábamos también esclavizados al príncipe de este mundo, el padre de la mentira. Y seguíamos el pensamiento del mundo igual que todos los demás. Y éramos hijos de la ira, hijos de desobediencia. Pero tú nos llamaste, tú revelaste la vida, el sacrificio perfecto y la resurrección de tu Hijo Jesucristo a cambio de nuestros pecados, de nuestra maldad. Y nos trajiste a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Grande es tu misericordia. Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias también por esta palabra que nos das, porque así como Leví escuchó el llamado, también nos hiciste a nosotros escuchar tu llamado, donde nos dices: sígueme. Ayúdanos a comprender la importancia de esto y a seguir dejándolo todo por ir contigo. En el nombre de Jesús, a tu bendición para mis hermanos en la fe, donde compartimos escuchar tu palabra, y sea, Señor, tu gloria vista en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la palabra en Lucas 5:27, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos. Nuestro Señor Jesús había estado con una multitud en una casa enseñando. Recordemos que vimos ayer acerca de cómo unos amigos rompieron el techo y bajaron, descendieron a su amigo incapacitado, y nuestro Señor Jesús perdonó sus pecados primeramente y después lo sanó de su aflicción. Y ¿qué es lo que más buscamos cuando nos acercamos a Jesús, sino que se resuelvan primero nuestras situaciones que parecieran que son las que causan aflicción, cuando en realidad lo que debe de ser la mayor aflicción y estar conscientes todos de que la mayor aflicción que tenemos se llama pecado? Y eso fue lo que ocurrió con Leví. Jesús salió y dice, se fijó, versículo 27, en un recaudador de impuestos llamado Leví. Obviamente esta persona no solamente era un recaudador de impuestos, sino corrupto. Obviamente tenía una vida como la forma natural de vivir sin el Señor. Y dice ahí que Jesús se fijó en él. O sea, es nuestro Señor el que primeramente ve al pecador sentado en la oficina de los tributos y le dijo,
sígueme. O sea, primero lo vio, luego le habló directamente y le dijo una sola palabra: sígueme. Ese es el llamado de Jesús a Leví, Mateo. Sígueme. Y él, dice el siguiente versículo 28, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Dejándolo todo, se levantó y le seguía. Era una posición muy cómoda, sentado, cobrando impuestos. Era una posición muy cómoda, recibiendo alabanzas de los demás, reconocimientos y favores, para que él también devolviera con otros favores. Sin embargo, lo dejó todo. Dejó toda su preeminencia que tenía socialmente hablando. Y se levantó de ahí y le seguía. Es difícil para el hombre reconocer que el pecado nos tiene totalmente encadenados en un solo sitio, bajo la ira de Dios y bajo la justicia de Dios, totalmente encarcelados en un estilo de vida donde buscamos solamente la vana gloria por la vana manera de vivir de este lado bajo el sol. Y cuando él le llama a Leví, él se levanta y lo sigue, deja todo. Y es buen tiempo para preguntarnos: ¿lo he dejado todo? ¿Sigo dejando todo por ir tras el Maestro, mi Salvador, mi Dios? ¿Lo he dejado todo? ¿Lo estoy dejando todo? La verdad es que en la vida del creyente es una vida de morir a uno mismo y que nuestro Señor Jesucristo crezca en nosotros. Cuando Pablo escribe a Filipenses, en Filipenses 1:6, la carta a los filipenses, y les dice: aquel que empezó en ustedes la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Esa obra de la salvación no solamente fue un momento, es un hecho continuo. No solamente nos santifica en Él, con su nombre sellándonos por el Espíritu Santo nuestros corazones, sino que además de apartarnos para Él, es un proceso de continua limpieza y santificación que dura toda la vida. Y en ese proceso de santificación que dura toda la vida, hemos de dejar todo, ir dejando todo y continuar viendo al Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Porque no anhelamos otra cosa sino que sea hecha su voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Y eso significa dejarlo todo, buscar su voluntad y no la nuestra. ¿Qué hizo después de seguir a Jesús, Leví? Respondiendo a este llamado: sígueme. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Ahora nos encontramos a este hombre que le ofrece algo a Jesús. Vea cómo hay un corazón que inmediatamente responde, no solamente si lo sigue, sino además, desde entonces deja de ser un recaudador de impuestos y pareciera realmente que esta fuera su fiesta de despedida, su fiesta de jubilación, porque dejará de ser un recaudador de impuestos para ser un discípulo de Jesús, porque es a lo que nos llama, a ser un discípulo de Él. Pero ¿cómo se ve inmediatamente un corazón agradecido? Un corazón que
ofrece su casa, ofrece un banquete. Y no solamente ofrece su casa y un banquete, sino, vean bien, llama a todos sus amigos, a todos los recaudadores de impuestos. Es natural, ha sido natural en ti el llamar a tus más queridos para que les presentes al Maestro, les presentes a tu Señor, a tu Salvador y a tu Dios. Es natural, es eso nuestro corazón agradecido, ofreciéndole al Señor de lo mejor que tenemos, dando de lo nuestro y dándonos a nosotros en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, como dice Romanos 12, verso 1. ¿Es natural o no es natural? Una vez que lo seguimos, hay que seguir viéndolo todo el tiempo. Hay que seguir dejando, hay que seguir valorando cuán importante es para nosotros no quitar las vistas de Él y escuchar su voz. Por eso nos reunimos a escuchar sus palabras. Y dice aquí que en esa casa donde estaban, en su casa, que estaban en ese banquete, y no era un banquete cualquiera, dice ahí, era un gran banquete, un gran banquete. Y estaban sentados con Jesús y con Leví, todos los demás. Versículo 30, y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Yo no sé dónde estaban aquí los escribas y los fariseos. Tal vez estaban a la entrada de la casa y hablando con algunos de los discípulos de Jesús, porque se quejaban, dice aquí. No creo que estuviesen ahí en el banquete, porque obviamente se sentían inmundos, se sentían mal de estar con aquella clase de gente, puesto que ellos eran la crema innata de la religión del mundo, de ese momento en Israel, el judaísmo. ¿Cuánta presunción hay dentro del pueblo de Dios? Y menospreciar a los pecadores. ¿Cuánta presunción hay del conocimiento o de la doctrina o de la iglesia correcta? ¿Cuánta presunción hay y cuánto desprecio o menosprecio hay por los pecadores cuando en realidad el Señor nos ha llamado a amar a nuestros enemigos aún, amar a los demás y tener compasión de ellos y misericordia? Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, los escribas y fariseos estaban quejándose con los discípulos de Jesús. Pero Jesús escucha, a lo lejos, como quiera, escucha, y les responde a ellos, respondiendo Jesús, dice el 31. O sea, no le estaban preguntando a Jesús, pero sin embargo Jesús siempre va a dar la palabra en el momento adecuado. Suelta la espada que atraviesa las conciencias. Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. ¿Estás enfermo? ¿Es el pecado tu mayor enfermedad y lo reconoces? ¿Es tu tendencia a la rebeldía delante de Dios tu mayor enemigo? ¿Somos nosotros mismos nuestro enemigo por el cual hay que ir, sabiendo que en cualquier momento podemos traicionar al Maestro? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús nos llamó al arrepentimiento a ti y a mí en el día de nuestra salvación, en el día de la revelación de su Hijo por medio del Evangelio de Jesucristo, donde se nos llamó al arrepentimiento de nuestros pecados y reconocer que delante de Dios, santo, santo, santo,
éramos sus enemigos, hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Mas Dios muestra su misericordia en que, siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. La revelación por el Espíritu Santo y la palabra del poder del Evangelio que nos fue dada, nos mostró que la vida de Jesús fue aplicada a nuestra vida, a nuestra cuenta, y que el sacrificio de Jesús fue por nosotros, para pagar por nuestras culpas, delante de un Dios que no tiene por inocente al culpable y que tiene que castigar el pecado, porque es santo y un juez justo. Y en Cristo Jesús tú y yo descansamos, reposamos, y ya no tenemos que tratar de cubrir nuestra iniquidad, nuestra pecaminosidad con nada, sino solo la sangre de Cristo cubre su perfecta justicia, cubre la santidad de Jesucristo, cubre nuestras faltas. El justo por los injustos. Y Jesucristo resucitó de los muertos y obviamente mostró que es el dador de vida, y juntamente con Él resucitamos a una nueva manera de vivir. Nuestro Señor vino a salvar a pecadores, no vino por los justos, vino por los enfermos, no vino por los sanos. Pero el arrepentimiento es un estilo de vida, es una forma de vivir del creyente. El creyente cada día más ve la santidad con mayor gloria, pero al mismo tiempo cada vez más ve su propia inmundicia, ve su propia debilidad, ve su carnalidad, y cada vez más busca el rostro del Señor, que siempre es grande en misericordia y en bondad y amplio en perdonar todo pecado. Si tú no has venido en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, ven a Él. Es un Dios de amor, de perdón y de misericordia. Y si tú, hermano, hermana, te has enfriado en tu intimidad con el Señor, si has tomado el papel de fariseo y escriba, que nada más te la pasas juzgando a los demás, o por qué esto, por qué lo otro, y juzgando cualquier cosa de la congregación de los santos, ven en arrepentimiento a Él. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Que el Señor nos siga sanando, nos siga librando del poder del pecado sobre nuestras vidas. Dios te bendiga, amado hermano, hermana, y que el Señor bendiga a tu familia y a toda la iglesia del Señor Jesucristo, a todos los hermanos en la fe. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Gracias por permitirme compartir con ustedes las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos concede vida, mañana continuaremos.